Muy buenos días a todas, a todos. Hola, señora Rivera. Muy buenos días. Bueno, vamos a ver. Antes de interesarnos por la relación Europa, América Latina, Caribe, queremos saber cómo está Europa. La impresión desde fuera es que está pasando un momento débil, humillada, con algunas cosas como la cumbre del campo de golf de Escocia o, en fin, otras cosas. La impresión desde fuera es que la Unión Europea está debilitada, aceptando de una manera un tanto decepcionante un papel muy subordinado y no a la altura del nuevo tiempo. Visto desde la Comisión, ¿cómo es? ¡Qué entrada! Europa está ciertamente, yo diría, asediada, atacada, probablemente desde fuera por múltiples razones, quizá porque a mi juicio es un bien público global, un faro de democracia y prosperidad, alta calidad de vida, y desde dentro con una polarización. ¿Qué es lo que está haciendo Europa? Yo diría que está actualizando el contexto donde estamos y poniéndose de pie y levantándose de un divorcio complicado con Estados Unidos, de un asedio y una hostilidad obvia en la frontera este, de una falta de respeto a los derechos humanos y en un desafío complejo desde el punto de vista económico, porque a la hora de la verdad crear riqueza, prosperidad es clave para garantizar la seguridad, el bienestar y la estabilidad de la democracia. Pero son conscientes de esta imagen que yo le decía, que durante estos hechos, desde los acuerdos de los aranceles, con esta visita humillada, condescendiente, esperando la caricia, la palabra, la sonrisa y la palmita de la espalda, ¿son conscientes la Comisión Europea de que esa imagen que yo le decía es una imagen cierta? Yo creo que sí se es consciente porque se ha dicho con mucha acritud, se ha repetido con mucha acritud. Creo que es importante entender que, por una parte, había una expectativa importante de no escalar un conflicto de un presidente de Estados Unidos que no tiene ningún problema en hacer del conflicto su ejercicio político diario, pero al mismo tiempo también es un buen motivo para tener claro que lo que hay que hacer es seguir construyendo el modelo europeo una vez que se pacifica ese riesgo de conflicto y escalada. Y en el capítulo que nos ocupa, el de la transición ecológica, ¿siguen en vigor los compromisos? Digamos, objetivo 2030, hasta el 55% de las emisiones, utilizando como referencia el año 90, era vinculante. ¿Siguen en vigor esos compromisos o los han ido ustedes, en cierto sentido, ya, en fin, aflojando? Siguen en vigor. Es uno de los elementos que se ha identificado como campo de batalla identitario tremendamente, porque yo creo que toda la prosperidad económica, industrial, pero también los elementos de paz y valores están muy vinculados. Europa no puede pensar, como seguramente el mundo tampoco, en poder progresar consumiendo más de lo que produce o aquello a lo que tiene acceso de forma racional y sensata. No puede quemar el dinero, no puede fijar no puede fiar su competitividad a algo que no produce, y en realidad toda la transformación del modelo económico, del modelo urbano, del modelo industrial es algo estrechamente vinculado a esa transformación verde. Y en ese discurso estábamos cuando se ha producido una formidable ofensiva en su contra. Ahora hay una enorme ofensiva en contra del discurso que acaba de hacer y que hasta hace poco era el discurso que todos, en principio, parecíamos compartir, o en general compartíamos, incluso dentro de la Unión Europea. Ahora parece que 15 importantes líderes europeos han remitido una carta en la que exigen que esa transformación ecológica se haga evitando burocracias y asegurando rentabilidad. Y yo me pregunto, ¿no fue eso lo que ustedes siempre dijeron? Que la transformación ecológica no solo no iba a ser un elemento a mirar como un gasto colosal, sino una palanca de lanzamiento económico. ¿Qué ocurre dentro de la propia Unión Europea? Hay quien no lo cree, reclama que tenga ese efecto. Ustedes siempre han dicho que ese efecto lo va a tener. Yo creo que es verdad que se identifica clarísimamente, hay algunas fuerzas sociológicas, económicas o incluso políticas que abogan por un retraso que no es real. En realidad es perder tiempo y quemar dinero y perder oportunidades cuando obviamente el resto del mundo está construyendo esas oportunidades. Pero es verdad que ha sido identificado como un eje de ataque
e insisto, ideológico, no basado ni en el conocimiento ni en la racionalidad económica, pero sí utilizando el temor al cambio, la preocupación, la falta de atención a las políticas sociales que deben acompañar ese cambio. Creo que lo importante, yo destacaría que lo importante es que precisamente por todos esos argumentos que en algunas ocasiones expresan algunos líderes políticos, en otras ocasiones expresan algunos líderes empresariales, debemos seguir construyendo la siguiente etapa. Hemos hecho algo que podíamos calificar como la primera etapa sencilla y fácil. Identificar las inversiones en energías renovables nos ha permitido ahorrar mucho en términos de balanza comercial, facilitar precios más asequibles, modernizar y activar la producción de bienes de equipo en ese entorno, pero sabemos que no nos podemos parar ahí. Hay que descarbonizar el resto de los procesos industriales, hay que favorecer la formación, la cualificación profesional que todo eso requiere, hay que imaginar cuál es el papel de la industria financiera que permita abordar ese cambio de una forma que sea asequible para consumidores y para empresas. Todo ese proceso de cambio en el que de vez en cuando activar un diálogo que nos permita actualizar qué es lo que está funcionando y, por tanto, podemos acelerar, qué es lo que a lo mejor necesita ajustes, viene bien. Lo que no tiene sentido, ni racional, ni económico, ni político, ni geopolítico tampoco, es pensar que podemos actuar olvidándonos de que el tiempo corre en nuestra contra o pensar que esperar a tomar determinadas decisiones va a ser inocuo desde el punto de vista de la creación de valor. Y ese es el gran debate que estamos viviendo en este momento, como el otro gran debate que yo creo que es clave también, y es esta demanda de hágalo usted sencillo, fenomenal. Todos estamos de acuerdo en que si podemos hacer las cosas de forma sencilla es mucho mejor, mucho más fácil. Pero a veces esa expresión lo que esconde es elimine usted todas las reglas, devuélvame usted a la oscuridad, que nadie sepa exactamente lo que estoy haciendo. Déjeme que con arreglo a mi propia estrategia pueda hacer lo que quiera y ganar tiempo. Y eso lo hemos visto en muchos ámbitos, en la presión dentro de Europa, pero también en foros internacionales, retrasando decisiones para reducir emisiones en el transporte marítimo. Y eso sería un gran peligro, es un torpedo la línea de flotación europea. Si nosotros aceptamos que donde hay una regla común para los 27, eliminamos esa regla común, sabiendo que la sociedad no va a permitir unas condiciones laborales imposibles, no va a permitir una reducción drástica de los estándares ambientales, dejando un legado de pérdida y de riesgo para las siguientes generaciones, lo que harán será llamar a la puerta de los gobiernos y de los reguladores nacionales pidiendo una regulación nacional. Es decir, donde había una regulación europea, nos encontraremos de nuevo con 27. Eso, como digo, es un torpedo en la línea de flotación del proyecto europeo. Es una ejemplificación de la primera pregunta, cómo Europa está. Pero ese torpedo está lanzado ya. Anteayer, Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, que ha hecho tantos llamamientos dramáticos sobre la situación, volvió a recordar que estamos en una situación verdaderamente tremenda, en algunos casos casi sin no retorno, alude a Groenlandia, alude a zonas de etcétera. Y hay también dentro de la Unión Europea hay un quintacolumnismo infiltrado, porque cada uno de los países tiene una creciente corriente política en dirección contraria, constituyendo una paradójica internacional del nacionalismo, el Patriots for Europe, que se convierte también en un problema. Yo solo quería a estos efectos me dijera ahora si en esta batalla que usted nos está contando sigue manteniendo la Unión Europea, la Comisión Europea, la voluntad de pelear en esa dirección, si cree que puede ganar esa pelea o si teme que tal como están las cosas el tiempo va a jugar en contra de sus planteamientos. Tres cosas. Sí, y de hecho este mandato fue presentado como un mandato en el que la competitividad, los valores y la seguridad debían ser los ejes de trabajo. Y eso está vinculado a un pacto por la industria limpia, con todas las dificultades, pero son los instrumentos que nos permiten seguir generando riqueza. Dos, es verdad que hay un quintacolumnismo, lo vemos también en expresiones políticas de partidos que tradicionalmente han sido muy establishment y muy centrales en la construcción europea, cómo generan dudas con respecto a su compromiso, cómo se alían abiertamente con negacionistas o retardistas. Y, sin embargo, la mejor noticia de la semana a este respecto es
mi amigo Rob Jetten ganando las elecciones en Dinamarca. Hemos pasado de la extrema derecha a un partido profundamente europeísta, liberal y verde. Es decir, los holandeses confiando de nuevo en volver, en cambiar tendencia. Yo creo que es una buena noticia que da esperanza. Y tercer comentario, sí, yo sí creo que con Antonio Guterres, que ha sido un secretario general profundamente comprometido con ese modelo de transformación de paz asociado a la lucha frente al cambio climático, tenemos un gran aliado y él sabe que Europa es su gran aliada en este frente, en este momento donde, como digo, el que ha sido nuestro socio tradicional en la construcción de la gobernanza global, de repente ataca abiertamente el multilateralismo, los derechos humanos, la cooperación entre países y la solidaridad como ejes también de la diplomacia y de la geopolítica constructiva frente a una potencia emergente que ha entendido que el multilateralismo, a veces con contradicciones en su interpretación, y la apuesta por una potencia industrial mucho más asentada en lo que podíamos calificar como verde, en la tecnología limpia, le está generando enormes beneficios políticos y económicos. Así que más nos vale tomar nota y no perder tiempo. No tenemos mucho tiempo y tenemos naturalmente que tocar el tema central de este foro, que es la relación Europa-América Latina. Dentro de unos días, en Santa Marta, Colombia, se celebra otro encuentro, un encuentro muy importante, en un momento en el que este tablero que estamos constantemente comentando que Donald Trump ha tumbado por completo, desencadena, sin embargo, una posibilidad mejor en la relación de Europa con América Latina. Juan Antonio Sanabuja, diplomático, un hombre muy cualificado, que estuvo durante tiempo siendo el asesor para América Latina, Josep Borrell, etcétera, decía que esta nueva circunstancia nos ha llevado a la racionalidad geoestratégica. Es decir, que Europa y América Latina han dicho, bueno, vale, de acuerdo, hay que recolocarse frente a Estados Unidos, hay que recolocarse frente a China, hay que recolocarse frente a quien sea, pero tenemos una necesidad imperativa de fortalecer esta alianza, esta sociedad, o establecer vínculos menos retóricos y más reales con Europa y América Latina. La circunstancia nos obliga, nos da una oportunidad. ¿También lo ve así? Completamente. Mañana mismo me voy a Brasil. Voy a estar en Brasil 4 días con empresarios, con actores locales. Voy a Bolivia. Creo que es muy importante consolidar los procesos de democracia en toda la región. Y después participaré en el foro de Santa Marta de Unión Europea-CELAC. Creo que Europa y América Latina tienen una oportunidad espectacular que no pueden desperdiciar en construcción de relaciones geoestratégicas de interés recíproco y de interés compartido, pero también de consolidación de modelo institucional, democracia entendida de distintas formas, pero democracia consolidada, de prosperidad construida a través de transparencia y lazos abiertos, de identificación de oportunidades de desarrollo de actividades formativas, empresariales, financieras muy relevantes y de consolidación de peso en los foros de Naciones Unidas, donde, como digo, algunos cuestionan la viabilidad de la gobernanza global. Esto requiere diálogo, presencia, entendimiento y respeto, pero requiere todas estas cosas. Para muchos países de la región, la preocupación por la seguridad, por el respeto a los derechos humanos, o por la seguridad imponiéndose sobre los derechos humanos, genera falta de confianza en las instituciones. Hay que pensar cómo se recupera la confianza en las instituciones aportando esa seguridad y ese respeto a los derechos humanos que beneficie, pero que garantice estabilidad y seguridad para las personas. Esto está muy vinculado a todo el potencial de un continente enormemente joven, con una gran capacidad, pero también una gran demanda de poder contar con servicios básicos, con infraestructuras básicas. Evidentemente, cada país es un mundo y las prioridades que se puedan identificar en cada uno de ellos son distintas, pero creo que es nuestra, yo diría más, obligación, nuestra responsabilidad como Unión Europea, consolidar, profundizar en la relación de los dos continentes de manera positiva. Somos aliados naturales, somos quizá los dos continentes más próximos con la capacidad de hacer
puente con respecto al resto del mundo y no debemos olvidarnos que estas cosas no solamente son un regalo, sino que son una obligación, una responsabilidad. Sí, acuerdo además en una visión común de la importancia de la norma, que va de todo, desde recursos en materias primas hasta comunicación yo qué sé, tecnología, dinero, pero también pues, una visión común de los derechos sociales, de la seguridad, para no caer en la tentación de la trampa El Salvador, etcétera. Hay muchas cosas que comentar, pero hay un pequeño problema, me parece. Bueno, hay muchos, pero mucho trabajo por delante. La Unión Europea, aun frágil, es una unión. 27 unidos o medio unidos. Claro, América Latina, CELAC, son 33 y no tienen esa vertebración como tiene América Latina. El diálogo es un diálogo en cierto sentido asimétrico, con dificultades crecientes seguramente, ¿no? Ha habido muchos intentos y yo creo que nosotros debemos respaldar ese intento de CEPAL de seguir consolidándose como foro de encuentro de todos los países de América Latina y el Caribe. Es cierto que ha habido intentos de integración en distintas dimensiones en Centroamérica. Es verdad que Mercosur ofrece también una responsabilidad o una oportunidad relevante desde el punto de vista de integración de mercados y tras la firma después de más de 20 años, que es increíble, de negociación entre Unión Europea y Mercosur, esperemos que pueda llegar sí, pero a falta buen la puerto. ratificación. Falta la Hay ratificación. reticencias, ¿no? Francia está un poco rara ahí, ¿no? Con el tema cosa agrícola. Cosa que es un poco llamativa. Creo sí. que es, volviendo a la pregunta original, llegar a un acuerdo político en 3 semanas y tardar más de 20 años en ese acuerdo político, pero con Mercosur, pero es cierto que es un proceso enormemente complejo, con muchos capítulos diferentes. Es verdad que ha habido un acuerdo también con México, con Chile, y vemos cómo ese entendimiento actualizado de las relaciones de paz, cooperación y progreso vinculadas en el respeto a la norma, en lo que hemos calificado tradicionalmente el orden liberal internacional, es importantísimo. Y esa confianza persiste. ¿Que hay dificultades en la región? Por supuesto. ¿Que nuestra obligación, porque hay dificultades en la región, es no mirar para otro lado, sino acompañar, estar presentes, buscar cómo se puede respaldar con todo el respeto político, institucional que corresponda a esos procesos? Por supuesto. ¿Que evidentemente la integración, la búsqueda de soluciones regionales y subregionales es algo que corresponde a los actores protagonistas? Por supuesto, y tampoco la Unión Europea puede decir que sea un animal político perfecto. En ello estamos, ¿no? Recordamos todos los días que todavía nos queda mucho recorrido a la hora de construir un verdadero mercado interior que levante todas las fronteras o a la hora de construir una verdadera voz única en la escena internacional. O sea que yo creo que con respeto, perseverancia y entendiendo que estas cosas nunca terminan, pero el proceso en sí mismo, si se gestiona bien, es importante, debemos seguir trabajando. En la transición ecológica también puede haber acciones muy positivas en el diálogo Europa-América Latina-Caribe. Completamente. Yo creo, sabemos que América Latina es el continente más mega biodiverso. Desde el punto de vista de capital natural es espectacular. Sabemos que eso es fundamental para todos los equilibrios del planeta, incluida esa foto fija de la Amazonía en la que nos fijamos tanto. Sabemos que muchos de los países cuentan con recursos, con materias primas, con tierras raras capitales fundamentales para el proceso de transformación. Pensemos en lo que estamos viviendo en este momento como uno de los puntos de conflicto entre la Unión Europea y China, la prohibición de exportación de tierras raras y materias primas desde China hacia Europa. Esa instrumentalización para mal, ese chantaje para mal de las relaciones comerciales no es bueno. Si queremos progresar desde el punto de vista de la descarbonización de la economía y la generación de una prosperidad que no afecte de forma negativa y dramática a la viabilidad del planeta y a la seguridad climática, tenemos que encontrar fórmulas para cooperar, pero no chantajearnos. Así que yo creo que esa idea de cómo podemos generar progreso, cómo podemos facilitar que, en su caso, la extracción tenga lugar con todas las garantías, pero toda la primera transformación, procesado, la oportunidad de que genere beneficios en el territorio para las comunidades locales y con eso activar toda esa expectativa de mejores oportunidades, más educación, más empleo, más riqueza, es
importantísima. Al final todos queremos lo mismo para con nuestra familia, para con nuestros entornos, una mejor vida. Pues yo creo que trabajar para conseguirlo es clave, y en esas complementariedades, en esos desarrollos conjuntos, hay una fantástica oportunidad que no se puede perder. ¿Cómo no hemos logrado, al menos por el momento, que esa novedad, esa transformación extraordinaria sea interpretada por los grandes públicos, las grandes masas, como una verdadera oportunidad económica también? No ha penetrado en la sociedad. Me llama mucho la atención que no haya penetrado. Es un discurso muy recurrente de ustedes, desde luego, desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero no ha penetrado en la sociedad. La impresión de que ese es un ejercicio, digamos, poético, medianamente noble, bien, bonito, está bien, suenan los violines, pero eso en el fondo nos va a tirar hacia atrás en el desarrollo económico. Me sorprende que no se haya conseguido colar bien la idea de al contrario. Eso nos va a dar un verdadero empujón, ¿no? Yo creo que hay distintas razones para esto, pero ciertamente esto hay que trabajarlo mucho mejor. La primera de ellas es que tanto cambio tan intenso y tan deprisa nos pone a todos un poco nerviosos. ¿Qué significa este cambio para mi zona de confort? Por tanto, es muy importante pensar en ese componente emocional. La racionalidad económica abstracta no nos sirve, tampoco nos sirve para dejar de fumar, saber que fumar provoca cáncer. Es todo mucho más complejo. Se necesita una cierta aproximación más allá de la racionalidad económica, como digo, a la experimentación, a la vivencia, a la convicción de que me va bien, y todos los miedos a ese proceso de cambio pueden estar mitigados porque sé que juntos podemos, sé que las instituciones van a respaldar y van a acompañar ese proceso. De ahí que surja un concepto que ha quedado acuñado a lo largo del tiempo, como es la transición justa, de qué forma las políticas sociales, las políticas formativas y de recualificación permiten reducir ese miedo, esa tensión a qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con mi comarca en un proceso de cambio tan ajustado. La segunda es que se juegan con ese miedo. Esta mañana leía en El País una entrevista a mi amiga y compañera Nadia Calviño diciendo que la información es poder y la desinformación también. Por tanto, jugar a la desinformación u ocultar la realidad es un arma muy poderosa para activar ese miedo y esa polarización. Es obvio que gracias al enorme crecimiento de la energía renovable en Europa y en particular en nuestro país, nos hemos ahorrado una muy buena parte de la factura que hubiéramos tenido que pagar en electricidad o en importación de combustibles fósiles procedentes de otros países. Y eso se silencia. Se han reducido los costes de la energía. Eso no se pone de manifiesto, sino las dificultades para querer más. Por tanto, también debemos ser expresivos y claros a la hora de poner en valor las cosas buenas que están ocurriendo. Nadie quiere tener agua contaminada o tener una ciudad en la que el aire no se puede respirar. Hemos visto muestras, yo creo, de demanda ciudadana muy importantes que han ido avanzando a lo largo de los años. Vemos con envidia cómo París ha ido transformando su realidad caótica en el tráfico a espacios verdes cada vez más presentes, incluso en esa peatonalización de las riberas del Sena. Pero las buenas noticias es como que no cuentan. Bueno, alguien decía, los árboles que se caen hace mucho ruido, la hierba que crece hace poco, pero hay hierba que crece, eso sí que es verdad. Así que tenemos que hacer un esfuerzo para desmontar lo malo, dar confianza a la gente y simultáneamente disfrutar lo bueno. Hay que entender que los suelos no paran de moverse. Ayer cuando el presidente chino y el norteamericano, después de enfadarse, se desenfadan, después de decir que no habrá ningún tipo de acuerdo con las tierras raras, llegan a un acuerdo de las tierras raras. No hay manera de colocarse en España. La energía nuclear, hasta hace unos minutos, estaba colocada en un determinado lugar del escenario colectivo. Ha regresado colocado en otro. Ahora, en noviembre del 27, cierra Almazán, se demanda una prolongación de ese. Estamos también ahí, metidos en un nuevo escenario, que hace unos años parecía que estaba en cierto sentido asignatura ya aprobada. Ahora no, ahora estamos volviendo a estudiarla. Yo creo que es verdad que los escenarios son muy cambiantes y son tan cambiantes que es importantísimo saber lo que uno quiere. Y si hemos llegado a la conclusión de racionalidad económica, que a la hora de la verdad es la energía que podemos producir cerca de casa, la única que nos da seguridad, y que la reducción de las dependencias del exterior debe producirse en todos los frentes, no vamos a ser más competitivos si dependemos de algo tan básico y tan importante de un tercero. Y puede ser materias primas energéticas o puede ser
por cierto, algo que también está cada vez más presente en el debate público, la cloud donde albergamos nuestros datos. Si estamos en un momento en el que vemos con cierta preocupación como prácticamente todo elemento crítico o todo servicio crítico puede ser utilizado para mal en un determinado momento, debemos reequilibrar esas cadenas de valor globales. No podemos ir al aislamiento total, como parece preconizar el actual presidente de Estados Unidos, pero sí tenemos que conseguir un equilibrio mucho más saludable entre lo global, lo local, las conexiones con muchos actores diferentes para no dejar todos en esta expresión tan castiza de poner todos los huevos en la misma cesta. Pues no, necesitamos muchas cestas y muchas versiones diferentes de esos huevos que en un determinado momento podemos necesitar. Y yo creo que esto es una experiencia real. Venimos de décadas de fijarnos solamente en los aspectos macro y descuidar a veces el qué significa eso para la gente o cómo el desigual acceso a los beneficios que eso generaba ha incrementado la desigualdad entre las personas o la dificultad para garantizar sociedades inclusivas. A la hora de la verdad, las sociedades inclusivas y donde las desigualdades no son tan grandes favorecen mucha más confianza a las instituciones, mayor participación, mayores oportunidades y, por tanto, también mayor capacidad para la innovación y para asumir de forma más confiada cambios tan importantes como los que vimos. ¿Cambios? Sí. Esa geoestrategia pragmática que también en un determinado momento, después de vociferar enormemente a un lado y otro del Pacífico, parecen preconizar en ese encuentro los líderes de China y Estados Unidos, yo creo que es una buena lección para Europa y para el resto del mundo. Tenemos que pensar en cómo consolidar ese modelo de respeto en el que el ruido podamos encapsularlo un poco y seguir trabajando en las oportunidades. Fortalecer las relaciones entre Europa y América Latina, porque como decía el otro día también Sandaluja, me hizo mucha gracia recordando una frase de Borges que decía: si no es por amor, que sea por pánico. Decía de Borges, decía de Buenos Aires, que seamos conscientes de esta realidad. Bueno, yo soy el hombre más obediente de España, me han pedido que esta conversación dure lo que está en este momento terminando de durar. Así que yo solo para concluir le pido, señora Rivera, que me diga sí, que me confirme, en usted la veo, si esa convicción que usted muestra respecto a la pelea que hay que librar y que hay que ganar es una voluntad que comparte la Comisión Europea, o está usted un poco sola pregonando y predicando en el desierto. Somos 27 comisarios, de los que solamente 4 somos socialdemócratas, pero socialdemócratas verdes y liberales representan casi el 40% de la población europea. Creo que la Comisión habla como una. Evidentemente, la manera de entender la realidad que cada uno aportamos cuando llegamos a un colegio es distinta, pero sí creo que hay una convicción importantísima con respecto a los grandes objetivos, a pesar de que cada cual aporte una mirada diferente a cómo conseguirlos. Señora Rivera, muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias.